y te damos gracias por la obra tuya, Señor. Bendecimos este lugar que es habitación tuya, Señor. Bendecimos cada vida y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Viene saludos desde Lambaré. Yo no digo que soy invitado porque esta es mi casa. Lo quieran o no, esta es mi casa. Queremos tratar un tema que nos trajo el pastor Ángel Negro. Cuando vino la última vez, él nos habló sobre edificando casa al Señor y sobre eso queremos tratar en este momento. Ustedes sabían que en la Escritura la palabra edificar, si uno busca lo que es edificar, tiene que ver con un albañil. El edificador es un albañil. O sea que nuestra profesión dentro de la casa del Señor es ser albañiles. ¿Está bien? Le puede saludar al albañil o la mujer que hace de albañil en la casa del Señor, diciéndole: es importante lo que vas a edificar. Es muy importante. ¿Se acuerdan cuando Dios hablaba de el que edifica sobre la arena y el que edifica sobre la roca? Las mismas pruebas, viento, lluvia, que arrecian sobre la casa, contra ella permanece la que fue edificada sobre la roca y es derribada la que fue edificada sobre la arena. El fundamento, la roca, es la figura de Jesucristo y apela a la obediencia nuestra en esta tarea como cristianos de edificar la casa del Señor. Tristemente también la Escritura relata que la piedra que desecharon los edificadores, usa el mismo término, edificadores, pero desecharon la piedra. Y esa piedra desechada, que es Cristo, viene a ser la piedra angular, el fundamento principal sobre el cual la iglesia del Señor es establecida dentro de los planes de Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. De ahí la gran responsabilidad de ser edificadores de la casa del Señor. Vamos a seguir viendo más adelante qué es lo que requiere el Señor para que podamos edificar su casa. De hecho, es un gran privilegio para todo ser humano ser parte del plan eterno de Dios, de ser colaboradores suyos para edificar su casa. Es un gran privilegio, también requiere una gran responsabilidad, pero lo más importante en todo esto es que Él está con nosotros. Amén. Él está con nosotros. Nosotros no le buscamos a Él, Él nos buscó primero a nosotros. Dentro del puro afecto de su voluntad, Él escogió un pueblo y tu persona, vos sos parte de la elección de Dios para formar parte de su pueblo, para formar parte de su casa. Eso eleva nuestra condición, nuestra autoestima, al saber que somos llamados por Dios en la tarea de edificar su casa y que Él lo va a hacer a través nuestro, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestras relaciones interpersonales, como iglesia, como pueblo, en el lugar en donde estemos. Amén. Damos gracias al Señor por eso. Edificando casa al Señor, lo primero que vamos a ver es la carta del apóstol San Pablo a su hijo, como él le llamaba a Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 15. Leemos todos juntos, eso está en pantalla. Dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y agrega que es la iglesia de Dios
del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El paralelismo, casa de Dios, iglesia de Dios. Manifiesta San Pablo en su carta a su hijo Timoteo. Le aconseja a su discípulo y le dice cómo debe conducirse en la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? Sigue diciendo, es la iglesia del Dios viviente. Nosotros, los hijos de Dios, la persona que está al lado tuyo, somos la casa, la morada de Dios en espíritu. Cuando el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros, nosotros somos casa del Señor, la iglesia del Dios viviente. La iglesia es la casa del Dios vivo. Si alguien quiere encontrarse con Dios, tiene que ir a la iglesia viva, a esa iglesia de carne y hueso. ¿Y dónde se va a ir? Alguien que quiere conocer a Dios se va a ir a tu casa. ¿Sabías que Dios quiere que tengas casa propia? Que esa casa sea cómoda, que no te falte nada, que esté bien ambientada. Ese es el deseo del corazón de Dios. Pero ¿para qué quiere eso? Para que tengas una casa cómoda, para que sea una comunidad de discípulos, para que sea un lugar donde la gente pueda encontrar a Dios, porque nosotros somos casa de Dios. Además de eso, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. En la iglesia, a través de el consejo de Cristo, el depósito del Señor en cada uno de los apóstoles y después el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo y otros apóstoles, allí fue depositada la verdad. El mundo está mal porque la gente no sabe vivir, entonces es la iglesia, es tu familia, es tu persona la que enseña la verdad, porque la verdad nos enseña a vivir. Dios le dejó a la iglesia ese legado de verdad para que las personas y las familias sepamos cómo vivir. La pregunta es, ¿qué enseña la iglesia? La verdad, muy bien. ¿Qué enseña la verdad? La verdad enseña cómo vivir bien. Alguien que conoce la verdad no puede vivir mal, porque la verdad enseña a vivir bien. Lastimosamente, ahora todo empuja hacia un individualismo. Cada uno se corta solo, ¿verdad? Destruye el individualismo las relaciones. También todo el sistema creado a veces permite que estemos juntos, relacionados con todo el mundo, pero no relacionados unos con otros. ¿Vieron cuando todos estamos juntos y cada uno con nuestros celulares y la persona que está al lado nuestro no está relacionada con nosotros, ¿verdad? Esas relaciones tienen que ser parte cotidiana en nuestras vidas. O si no, trae individualismo. La iglesia edifica la vida en familia y fortalece los vínculos. Difícilmente uno se quiere congregar en un lugar donde no tiene sentido de pertenencia, donde no haya alguien con quien compartir la vida de Dios. Porque el ser humano necesita afecto, necesita relacionamiento. Y si somos casa de Dios, somos piedras vivas, tenemos esa responsabilidad que va a vencer todo individualismo. La iglesia edifica la vida en familia y fortalece esos vínculos. De ahí es importante que cada uno de los que estamos en este lugar
tengamos un grupo de crecimiento para poder edificar la casa del Señor. Si no estás teniendo, urgentemente tenés que preguntarle a los encargados dónde hay un grupo de crecimiento y anotarte para que puedas crecer. El individualismo hace mal, afecta nuestras relaciones. Cuando la iglesia es edificada, la nación es edificada. Cuando querramos combatir cualquier fuerza que quiera levantarse con nuestra nación, lo vamos a hacer con una iglesia bien edificada en la verdad de Dios, en el fundamento que es Jesucristo. Esa iglesia es el sueño de Dios, es el propósito de Dios para las naciones. No es solamente una agrupación de gente buena, es el sueño de Dios. Y la respuesta que Dios tiene para el problema de la humanidad se llama discipulado. Tenemos que ser discípulos y tenemos que hacer discípulos. Ahí radica la fuerza de la iglesia. Si no lo estamos haciendo, es una falta de responsabilidad de parte nuestra, si es que pertenecemos a Cristo. Otro aspecto de esa iglesia es que tenemos que congregarnos todos los domingos, porque tu presencia en la congregación es tan importante, porque cuando uno se dispone a servir al Señor, Él te va a poner en algún lugar en donde puedas bendecir a otros, en donde alguien necesitado, como alguna vez tú lo estuviste, pueda relacionarse contigo y conocer la verdad, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, dice la palabra del Señor. Me llamó mucho la atención y algunos van a decir, hey, pastor, o esa novela. Ese que dice Josué, ¿alguien vio Josué? Nadie ve acá, qué vergüenza para mí. Yo he visto Josué, esa novela de Canal 4, y me llamó mucho la atención algo. Cuando hay un problema, llaman a los jefes de las tribus y vienen todos y cada uno se presenta y cada uno dice, pide por favor que le manden al campo de batalla a luchar, porque Dios les encomendó en ese tiempo que posean toda la tierra que Él ya les entregó. Ahora lo que llama la atención es que llama a los jefes de las tribus. Entonces yo me pregunto, cuando hay algún problema donde la iglesia necesita la fuerza, ¿verdad?, de personas que se comprometieron con Dios, cada jefe de familia, cada persona que está en este lugar y es papá y es mamá, tendría que ser el principal responsable, con la hombría que da el Señor, de levantarse y poner freno a tanta inmoralidad. No tiene que ser la esposa que te está arrastrando, por favor, vamos a congregarnos. El Señor nos llama a los varones a ser como aquellos jefes de las tribus para edificar la casa de Dios. No está bien no congregarse. Es poner a Dios en segundo lugar. Está mal. No está bien decir, con el grupo de crecimiento ya me basta. No, hay que congregarse, hay que comprometerse. Esa es la evidencia de mi compromiso con Cristo. El posmodernismo, ¿qué quiere hacer? Evitar que podamos comprometernos, evitar que podamos congregarnos. Y les digo más, hay personas, a lo mejor en este lugar, que le pueden dar mucho más importancia a algún partido político o algún club de fútbol donde entrega toda su vida, pero la iglesia está en un costado.
quisiera decirte que eso se llama mal edificador. Estás edificando sobre la arena. Te va a ir mal. El compromiso es edificar la casa de Dios. Y fiel es el que siempre está, el que se compromete. No esperes que el pastor Santiago, no, ¿verdad? Pastor Alberto, Pedro, Héctor, Cacho, los pastores, te estén llamando porque Dios te llamó primero para edificar su casa. La diferencia entre Abraham y nosotros a veces radica en que Abraham tomó muy en serio su llamamiento de parte de Dios. Y hoy varón, hoy familia, Dios te está llamando y te está diciendo que te comprometas a edificar su casa. Su casa que es tu vida personal, su casa que tiene que ver con tu relación de familia, su casa que tiene que ver con tus hijos, su casa que tiene que ver como familia, con la congregación. Eso es el verdadero compromiso. A eso estamos llamados. Amén. Y yo sé que lo va a hacer así, porque el amor de Cristo es un llamado de parte de Él en este tiempo para que dejemos de lado costumbres que se nos pegaron. No crean que es acá, en todas partes es así. No, yo no me congrego nomás, dice. ¿Sabían ustedes que decir no me congrego nomás es falta de visión de lo que es la iglesia? No vamos a poder edificar nada. Esa palabra edificar también lo usa el Nuevo Testamento cuando dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Usa un término griego, ¿verdad? Una letra alfa y después dice dokimastos. A dokimastos le ponían una letra alfa a una piedra. Cuando se hacía la construcción, ya estaba la piedra fundamental, se necesitaba edificar sobre esa piedra principal. Entonces toda piedra que no servía para sobreedificar, le ponían una letra alfa y la desechaban, buscando una piedra que encaje para que la casa sea edificada correctamente. Eso tiene que ver con la palabra edificador y tiene que ver con el carácter. Cuando la Biblia habla del carácter, usa también la palabra esa que es dokimé, usa el griego, y significa una persona dispuesta y apta para sobreedificar. Y en esta mañana el Señor te está hablando porque Él quiere que seas un edificador de su casa. Amén. No solamente a través de los pastores, sino que a través de tu vida, a través de familias bien constituidas, todo el consejo y el depósito de Dios va a hacer que se levante una iglesia con la cual podamos edificar. Dice 1 Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La iglesia es la casa de Dios, pero también nuestra casa. Es el lugar de nuestro sacerdocio, nuestro tabernáculo, donde ofrecemos sacrificios espirituales a Dios. Lo que hicimos en el tiempo de alabanza y adoración era ofrecer sacrificios espirituales a nuestro Señor. En ese tabernáculo estaba la presencia de Dios, pero también la de los sacerdotes que oficiaban delante del Señor, que hacían cánticos de gratitud, adoración, reconocimiento de que Jesús es Señor, intercesión y el ministerio de los dones del Espíritu Santo.
El Señor quiere derramar dones del Espíritu Santo sobre su iglesia. Esos dones, esos regalos tienen un fin, un propósito, que es la edificación de la casa del Señor. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice el profeta Joel, y tiene cumplimiento en el libro de los Hechos y trasciende hasta nuestros días. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños. Eso es lo que Dios quiere para su iglesia en este tiempo postrer. Y tú, persona, vos que estás hoy acá, sos llamada para ese fin tan noble que el Señor estableció. Como piedras vivas somos edificados, somos enseñados, vivimos como con nuestros hermanos. Ahora hay una cuestión acá. Siempre tenemos que ser enseñables hasta el último día de nuestras vidas. Amén. Qué hermoso es eso. Siempre tenemos que ser enseñables en el consejo del Señor. Hebreos capítulo 3, el versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Qué quiere decir participantes del llamamiento celestial? Que Dios te llamó. Si crees, levanta tu mano así. Ahí lo está diciendo, lo dice la Biblia. Somos participantes del llamamiento celestial. Él nos llama, Él nos llamó. Dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Amén. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Dice el versículo 1, hermanos santos. Nosotros somos santos. El Señor nos santifica, nos aparta para sus propósitos. La gente con la chiquitunga año y tela añembo beata. Cualquier mujer que está en este lugar y es tocada por Dios, perdonada, redimida, es santa delante del Señor. Porque Jesús nos santificó, nos apartó para sus propósitos. Potencialmente tenemos la vida de Dios. Él nos declara justos y santos, y vivencialmente, por medio de nuestra obediencia, empezamos a crecer y andar en ese camino de santidad. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Sos un participante de ese llamamiento. Pero 6 veces se repite la palabra casa. Y el versículo 6 dice: la cual somos nosotros. La iglesia es la casa de Dios. Así como Dios es santo, la casa debe ser santa. Su presencia santifica las cosas, no el esfuerzo nuestro. Si habremos de esforzarnos, va a ser en la gracia del Señor, en su llamamiento.
Y cuando Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días, su presencia está contigo. Él te acompaña, Él te da fuerza. Por su gracia, cuando obedecemos a lo que Él nos pide, Él nos trae liberación, Él nos santifica, Él nos levanta, Él nos da visión, Él nos muestra su propósito, Él comparte con nosotros sus íntimos secretos. La casa debe ser santa. Nuestro trabajo será edificarle una casa cada vez más grande y más santa. La obra de Jesucristo en la cruz nos reconcilió con Dios, perdonando nuestros pecados. Hechos capítulo 4, del 10 al 12, habla sobre eso. Voy a leer en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, Hechos 4, del 10 al 12. Dice así: déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos, pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Una lástima, ¿verdad? La piedra fue llevada a los constructores cuando Él se presenta ante su pueblo y ellos le rechazan. Y dice el apóstol, ¿verdad? Se ha convertido ahora en la piedra principal. La carta a los Romanos 5, 8 y 9, creo que está en la pantalla. Romanos 5, 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ahí está el fundamento. Esa es la verdad que tiene que ser declarada. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió. La obra de Jesucristo es la base, es el fundamento de nuestra fe. Sobre esa piedra, sobre esa roca, tenemos que edificar. No sobre Roma, no sobre el Papa, no sobre los santos, no sobre José Smith, no sobre la prosperidad, no sobre que todo te va a ir bien. Eso es piedra falsa. La verdadera piedra, el verdadero fundamento de la iglesia se llama Jesucristo. La obra de Él en la cruz es la base y es el fundamento de nuestra fe. La segunda piedra, la segunda parte del cimiento, es la única piedra, ¿verdad? La segunda parte del cimiento tiene que ver con la piedra angular. Efesios 2, del 20 al 22, vamos a leer. Efesios 2, 20, 22 dice: juntos constituimos su casa,
la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. El deseo de Dios es reunir en Cristo todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y el fundamento apostólico es categórico a través de lo que el Señor deposita en los apóstoles y profetas, forma parte del fundamento. Es la segunda parte del cimiento. Tiene que ver con la piedra angular que es Jesucristo. Romanos 10, 8 al 13, también voy a leer. Estoy leyendo en una versión que se llama la Nueva Traducción Viviente, pero es confiable, igual que todas las Biblias que se editan, porque son muy rigurosas las sociedades bíblicas y las instituciones que permiten que una Biblia sea lanzada para que pueda ser leída. Si tiene ese sello de las sociedades bíblicas es porque ellos se tomaron el cuidado de ver que no se enseñe nada que no tenga relación con el fundamento de Jesucristo. Romanos 10 del 8 al 13 dice así: en realidad dice, el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Amén. Podemos ponernos de pie un rato. Este momento puede cambiar la historia de nuestra vida. ¿Sabían ustedes que después que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, todo el cosmos, todo el universo se llenó de la palabra del Señor para salvación? Por eso declara: cerca de ti está la palabra y en tu boca. Eso es lo que está diciendo. Está en este momento en el ambiente que nos rodea por la obra de Cristo. Cerca de ti está la palabra y en tu boca. Porque antes dice: no digas más quién va a ir hasta el Seol o a la tumba y levantar a Cristo, o quién va a subir a los cielos para bajarlo. Ya fue hecha esa obra. Entonces dice: cerca de ti está la palabra en este mismo momento y en tu boca. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyendo en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vamos a hacer una declaración, todos los que estamos de acuerdo voluntariamente en este hecho trascendental que va a cambiar nuestras vidas. Vamos a decir: yo voluntariamente confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor
y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Gracias, Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Esa palabra declarada no es solamente algo que decimos por costumbre, porque es algo que está en todo el universo, en cualquier rincón de la tierra donde se confiese el señorío de Jesucristo y se reciba su vida, su perdón, y nos arrepentimos. Dios nos hace nuevas personas, nuevas criaturas. Esa es la segunda parte del cimiento sobre el cual tenemos que edificar la casa del Señor. La tercera parte del cimiento, el Evangelio del Reino, presenta a Jesucristo como Señor. El reconocimiento y la voluntaria aceptación de su señorío es fundamental en el cristiano. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. El escritor de la carta a los Filipenses dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló. Jesús se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Después enfatiza: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, diga que Jesucristo es el Señor. El Señor significa el dueño, el que toma las decisiones, a quien rendimos toda nuestra voluntad, a quien le entregamos toda nuestra vida, la de nuestras familias, quien es dueño de todos nuestros bienes. Eso significa que Jesucristo es el Señor y es parte del fundamento del cual estamos hablando. Es la tercera parte del cimiento. Y es fe, es confesar a Él como el Señor. El fundamento de una vida de fe incluye arrepentimiento profundo y sincero. Ese arrepentimiento profundo y sincero nos lleva a una sanidad interior, porque somos una nueva criatura, somos una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nosotros estamos en Cristo, es una nueva creación, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Mirarle a la persona que está a tu izquierda, a tu derecha. Esa persona es una nueva creación. Esa persona tiene la vida de Dios. Por eso somos su iglesia. Eso viene por nuestro arrepentimiento profundo, nuestra entrega al Señor, y eso nos va a sanar interiormente. Este es el fundamento de la casa de Dios y de cada una de nuestras vidas. Este fundamento es intocable. No lo vayas a negociar con nadie. Fue puesto una vez y para siempre. No puede ser corregido, no puede ser modificado. Este fundamento nos da el sustento para unirnos a Cristo Jesús. Ahora Él nos da una misión. Jesús mandó a ser discípulos de Él. Los discípulos son de Cristo, no son nuestros. Ani que naeré, mi discípulo, mi discípula, no. Nada que ver, dicen los jóvenes, ¿verdad? No es así. Somos discípulos de Cristo y hacemos discípulos para Cristo. ¿Cómo se une el discípulo con Jesús? Es una buena pregunta. ¿Cuál es el ligamento entre Cristo y los creyentes? ¿Y qué produce
en el cristiano ese relacionamiento con el Señor. Hay preguntas que tienen que ver con el fundamento que no se puede modificar, pero sí profundizar. ¿Por qué murió Cristo? ¿Tenía necesidad de morir? ¿No había acaso otro camino para arreglar la relación con Dios? Ahora inventan, dice, a Cristo por María. Eso no es bíblico. A Cristo por San Fulano. Solamente a través de Él, ¿verdad? No hay otro camino. El hombre en Edén, Adán, quebrantó el pacto que Dios había hecho con él en el huerto. Por eso perdieron acceso a lo que se llama el árbol de la vida y fueron echados fuera del huerto. Al ser echados fuera del huerto, de ahí que nuestra naturaleza humana pecadora ya tiene luego inserta una sensación de rechazo a causa del pecado. Hay una raíz de rechazo en todo ser humano. Todos tenemos que saber que la relación de Dios con el hombre es por medio de pactos. Podemos decir la palabra pactos. Si se quebranta el pacto, se sufren las consecuencias. El pacto de Dios con el hombre incluía una cláusula: el día que de él comieres, morirás. Dicen los que estudian eso hebreo fuera que la traducción aproximada es muriendo morirás. Muerte significa separación. Al separarse la vida de Dios de la vida de Adán y Eva, ellos empezaron a morir. Murieron físicamente después de un tiempo, ¿verdad? Pero la muerte espiritual significa separación. Dice, la paga del pecado es muerte. Por eso morimos. ¿Por qué morimos? Porque la paga del pecado es muerte. Si alguno dice yo no tengo pecado, ese va a ser inmortal, ¿sí o no? Pero si por ahí nos vamos al jardín de la paz y vemos que está en un cajón, quiere decir que no es cierto. Yo no quiero morir de bárbaro. Nada más no sé, y alguno dice ya me quiero ir con el Señor. Yo sé que el Señor es esto, yo no me quiero ir todavía. Amo demasiado la vida. Y acá dice la paga del pecado es muerte. A veces apenita me enfermo de un resfrío y le digo, no, Señor, por favor, ni a ti, le digo. Me arrepiento de todo así, ¿verdad? Pero acá dice la paga del pecado es muerte. ¿Verdad que es fea la muerte? No, hermano, no. Bueno, dejamos ahí. El hombre quedó en deuda con Dios. Ahora la buena noticia, con la muerte de Jesucristo en la cruz, se pagó completamente toda deuda del ser humano. Pero en su resurrección se aseguró la salvación y la vida eterna. Esto es para los que creen, se arrepienten, le reconocen como Señor y le obedecen. El pacto es fundamento en el cristianismo. El evangelio consiste en que Dios extendió al hombre la oportunidad de entrar en un nuevo pacto con Él. Antes de que nazca Jesús, 3 siglos antes por ahí, hubo una traducción del hebreo al griego en la Biblia, se llama la Septuaginta, 70 traductores, ¿verdad? Y la palabra pacto, ellos decían cortar el pacto, el hebreo dice verit, era hacer incisión, ¿verdad? Para que haya derramamiento de sangre, cortaban el pacto. Se tradujo al griego diatheke, algo así es el término, ¿verdad? Y cuando tradujeron la Biblia al latín,
tradujeron por testamentum. Por tradición nos quedó Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Así dice nuestra Biblia, ¿verdad? Pero debería ser Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Algunos traducen también Nueva Alianza. Lo que Dios estableció con Adán, con Abraham y en la cruz con Jesucristo es un pacto y lo sigue estableciendo hoy con todos los que con corazón sincero se ponen a sus pies. Somos un pueblo de pacto. Recibiste la salvación porque Dios, a través de Cristo, estableció un pacto contigo. Y hay un derramamiento de sangre para darnos la misma vida de Dios. La parte de Dios en el pacto es proveer a alguien un sustituto para que muera en nuestro lugar. La paga del pecado es muerte. Hacía falta alguien que muera en nuestro lugar. Asegurarnos que por la fe somos crucificados juntamente con Cristo y que morimos juntamente con Él. Al morir Cristo en nuestro lugar, por la fe nos unimos a su muerte. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el libro 1, el bautismo? El bautismo es el acto mediante el cual por la fe nos unimos a Jesucristo en su muerte. Nos identificamos con su muerte para también identificarnos con su nueva vida por el poder de la resurrección de Cristo de entre los muertos. El segundo punto, el perdón de nuestros pecados viene por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Tercero, ser hechos santos y justos. Dios te separó para Él y te declaró justo. Justificar significa estar parado delante de la presencia de Dios como si nunca hubieras pecado. Eso es justificar. Es algo que Dios lo hizo por Cristo, en Cristo y a través de Cristo para cada uno de nosotros. Cuando Dios te perdonó de verdad. Cuando Dios te perdonó, eso es una realidad. Cuando confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. No por mérito nuestro, sino por obra suya, a través de Cristo. Porque todo el castigo que merecíamos, recibió Cristo en su cuerpo al identificarse con nosotros en nuestra humanidad. Recibió en su alma, porque hay enfermedades almáticas, y entregó voluntariamente su espíritu cuando estaba en la cruz. Nuestra redención es un acto legal, no es falsa nuestra redención, porque Dios tuvo que ser justo con Él, con el ser humano y con Satanás. Y al comprarnos por su sangre y declararnos justos, eso es una realidad en los cielos y en la tierra o en cualquier lugar por el sacrificio tremendo de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso permite que tengamos acceso al trono de Dios y comunión con el Padre. Ahora podemos tener comunión con el Padre. Nos asegura vida eterna a los que permanecemos fieles al Señor hasta el fin. Esa es la parte del pacto que corresponde a Dios. Es el fundamento. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Nosotros tenemos que ejercer fe.
Creer que la obra de Cristo en la cruz fue hecha a nuestro favor y en nuestro lugar. Ayepa y misterioso, vea. No es por tu esfuerzo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué hiciste vos aparte de no hacer nada? ¿Te esforzaste para creer? No, porque cerca de ti está la palabra. ¿Y quién hizo que eso sea posible, que cerca tuyo esté la palabra? Jesucristo. ¿Quién llenó el cosmos de la palabra de Dios para que al ser recibida uno tenga la vida de Dios? La salvación pertenece a nuestro Dios. Cuando la recibimos por su gracia, esa es la parte del pacto que nosotros tenemos que hacer. Creer que la obra de Cristo en la cruz fue hecha a nuestro favor y en nuestro lugar. Arrepentirnos de haber vivido en desobediencia haciendo nuestra voluntad. Eso es lo que a veces nos traba en nuestra relación con Dios. Por ejemplo, debemos un montón, ¿verdad? 446544. Antes era financiera familiar, ahora ya es banco familiar. Y hay otro y un crédito. Ahora hay crédito duro, crédito blando. Llame ya. Entonces, como uno se mete, te llenas de crédito y después, ¿verdad que no se puede pagar? Acá toditos pagan porque nadie me dice nada. ¿Verdad? Entonces nosotros decimos, Señor, ayúdame de esta deuda, lo que quiero salir. Voy a sacar otro crédito, decimos. No está ahí la cuestión. La salida es que tenemos que arrepentirnos de habernos endeudado cuando sabíamos que no íbamos a poder pagar. ¿Sí? O el maltrato famoso a la esposa siempre liga. Del tipo, ¿verdad? Perdón, está bien, ella le va a perdonar, pero él se tiene que arrepentir. Dentro de la congregación es como etapa superada. Bueno, yo ya no soy fornicario, ni adúltero, no robo, no, espero que no, ¿verdad? Pero el mal carácter, el maltrato, el endeudarse así sabiendo, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. De esas cosas el Señor nos llama ahora a arrepentirnos para edificar su casa. ¿Está bien, pa? De haber vivido en desobediencia haciendo nuestra voluntad, recibir a Jesús como Señor de nuestras vidas, obediencia a su voluntad. El que hurtaba, no hurte más. El que no trabaja, que trabaje. El que no paga sus deudas, que pague. Pero Dios va a estar con nosotros para ayudarnos. Tiene que haber un ejercicio voluntario. Creí, por lo cual hablé, dice el apóstol Pablo, y ese es el comienzo de nuestra liberación. Les puede decir alguien que sabe muy bien de eso. Yo viví como 2 años un estado de falta de motivación, no quería saber nada, no me hacían, en nada reaccionaba. Ni si Paraguay le ganaba a Brasil 7-0. Porque estaba en un estado que yo me daba cuenta que me estaba carcomiendo. Hasta que decidí ejercer fe, creer. Y ahí la gracia de Dios empezó a operar y hay un camino de restauración para cada uno de nosotros. Porque Dios hizo un pacto en el momento en que nos entregamos a Jesucristo.
O sea que hay salida siempre. No hay fuerza sobre la tierra más poderosa que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es la fuerza, es la potencia de Dios declarada en la Escritura, comprobada en los hechos. Y es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Obedecerle y bautizarnos identificándonos con Jesús. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Este tema de edificar la casa del Señor tiene que ver con una segunda parte que espero en algún momento compartir con más detalles, pero les quiero pedir, ¿puede ser 10 minutos más? ¿Sí? No se vayan a que levantar y se vayan. 10 minutos nomás. Después en otra oportunidad compartimos todo lo que tiene que ver con esta segunda parte de edificar la casa del Señor. Hay preguntas. Preguntarle a la persona que está al lado tuyo, ¿cómo es un discipulado con Jesús? Preguntarle nomás. ¿Le gustaría ser discipulado por Jesús? ¿Queremos ser discipulados por Jesús? Este es el engranaje, lo que une todo lo que estamos hablando. Esto no quita la relación con mi hermano. Debe haber discipulado con mi hermano, pero no hay verdadero discipulado si no hay discipulado con Jesús. ¿Está bien? Discipulado con el hermano, está bien eso, ¿verdad? Conocimiento profundo, relacionamiento. Pero en primer lugar tiene que haber un discipulado con Jesús. Él me enseña, yo aprendo. Él me pide que haga algo, yo obedezco. Y hay 4 verdades que nos llevan a ser discípulos de Jesús, ¿verdad? Hay otra pregunta, ¿qué genera, qué produce en el cristiano ser discipulado por Jesús? ¿Qué pasa en un cristiano que es discipulado por Jesús? Eso se llama estilo de vida, santidad, integridad, identidad, vivir en el Espíritu. Eso tiene el cristiano, ¿verdad? Que es discipulado por Jesús. Esta manera de vivir, en 1 Pedro se llama así, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Está bien? Una mujer discipulada por Jesús le va a hacer 6060, así se dice en tenis, ¿verdad? A chiquitunga nunga. Porque esta va a ser santa por medio de la vida de Cristo en él, en toda su manera de vivir. Ese es un llamamiento, ¿verdad? Es el segundo aspecto. En la construcción sería una segunda viga, ¿verdad?
ser santos en toda vuestra manera de vivir, y trae como consecuencia de que la casa de Dios va a tener una cobertura. La casa que estamos edificando en nuestras vidas, en nuestras relaciones interpersonales y como iglesia de Dios. Santos en nuestra manera de vivir. Eso va a traer familias ordenadas. Mi familia tiene que estar ordenada. Servicio, buenas obras, amor de uno para con los otros. Creo que Comunidad Asunción debe ser en todo el país una de las únicas comunidades que tiene el privilegio de contar con más de 100 o 110 o 120 matrimonios. Ese es un punto donde Satanás siempre ataca para desordenar las familias. Y ese es el momento que tenemos que orar para que se levanten los matrimonios. Está bien que haya los 120, pero los 120 tienen que ser discipulados en primer lugar por Jesús, en segundo lugar por los coordinadores de grupos a través de la palabra, y esa va a ser la fuerza de la iglesia. Es un depósito que Satanás va a tratar de destruir. ¿Cómo? Va a meter celos entre este encargado y el otro, o a mí no me pusieron, o yo no estoy en este grupo, o eso luego no tiene trascendencia. Pero tenemos que valorar delante del Señor eso. Tenemos que cooperar, tenemos que comprometernos. Si te pichaste, despichate nomás ya, va épico tanto. Al final de cuentas va épico en D. No me haya que pegar. Viste que a veces, y a mí me, ¿y qué épico sos vos? Somos único depositario de la gracia de Dios. Por gracia nos salvó. Vamos a edificar la casa del Señor. Total, si estamos bajo su autoridad y si alguien nos está ejerciendo bien, le va a decir el Señor y le va a poner a un costado. Pero Él es el principal edificador. Por eso tenemos que ser primero discípulos de Jesucristo. ¿Está bien? Servicio, buenas obras. Toda esta estructura tiene que estar fuertemente unida por sujeción y discipulado. Rebelde.com acaba de reaccionar. ¿A cuántos les es fácil sujetarse? ¿No te parece ridícula tu palabra, pastor? Sujeción. En este siglo XXI, es la sujeción. Yo tengo libertad individual, nadie puede tocar mi... Como individuo yo puedo decidir lo que quiero. En la iglesia del Señor no es así. Uno tiene que estar bajo autoridad si quiere ejercer autoridad. Hace falta sujeción y hace falta discipulado. La verdadera sujeción nos potencia. Alguien sujeto a Cristo crece y hace crecer a otros, ¿verdad? Tiene que haber eso y tiene que haber discipulado. El ministerio de todos los santos. Cada persona que está en este lugar tiene algo que vos no tenés y que yo no tengo. Y nos necesitamos unos a otros. Por eso en tu comunión con Cristo tenés que saber qué aspecto de tu vida es la que vas a poner, aparte de entregar toda tu vida, en servicio a los demás. Eso va a traer ministerio de todos los santos y ejercicio de todos los dones. Tenemos que orar para que el Señor envíe los dones del Espíritu Santo.
que se levanten muchos profetas en este lugar, que haya discernimiento de espíritus, que haya milagros, ¿verdad? Dios lo va a hacer por su gracia, para edificar su casa. Eso lo creemos. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios con nuestras vidas es ser semejantes a Jesús. Y todo esto para que al final quede una familia eterna de muchos hijos iguales a Jesús. Para eso viene, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Colosenses 1, 13, 14 dice, y tratan tiempo pasado ya, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Dios nos libró de la potestad de las tinieblas. Dios te libra en este momento de la potestad de las tinieblas. Dale gracias, decirle, gracias Señor, por librarme en este mismo momento de la potestad de las tinieblas. Y dice después, y trasladado al reino de su amado Hijo. Pertenecemos al reino de Dios, al reino de Jesucristo. En Él tenemos redención. Él nos compró, nos libró por su sangre el perdón de pecados. En un mismo versículo dice, redención por su sangre y perdón de pecados. ¿Se dieron cuenta las dos cosas? La redención por la sangre de Cristo implica el perdón de pecados. Eso tenemos en Cristo Jesús. Lucas 24, 46, 48, vamos terminando. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Cómo es un discipulado con Jesús? Para ser discipulados por Jesús, tenemos que relacionarnos con Él. ¿Cómo nos relacionamos con Él? Y hay 4 verdades, 4 maneras que nos llevan a ser discípulos de Jesús. La casa del Señor tiene 4 canales, 4 venas, 4 columnas o canales tienen un nombre por los cuales somos discipulados por Jesús. Son medios de comunicación y dependencia. La primera es la palabra, oímos al Señor. La segunda es la oración, hablamos con el Señor. La tercera es la comunión, nos unimos con su cuerpo en la tierra y con Él. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. La iglesia, que es el sueño de Dios, es el propósito de Dios para las naciones. No hay que hacer ningún atentado contra la iglesia. No hables mal de ella, ni de sus líderes. No hay que hablar mal de la iglesia. Y lo cuarto es la evangelización. Dependemos del Señor, estando lo que a Él le agrada, haciendo eso, hacemos la obra de Dios. Entonces, la palabra, la oración, la comunión y la evangelización. P-O-C-E. Decir poco, P-O-C-E. Pose, no con S, con C. Palabra, oración, comunión, evangelización. Ahora van a decir ustedes.
Vamos a cuidar esas 4 columnas para ser buenos edificadores. Si no estudias la palabra, el primer poste ya le va a agarrar QPI. El QPI es una mentira, toma la misma palabra y tergiversa. Si uno no ora, la misma cosa, ¿verdad? Porque la oración es un privilegio. Hace rato estuvimos cantando, por culpa de él yo me haré más vil. ¿Ustedes se sintieron viles por hacer así? No, ¿verdad? David me parece que en su época otra cosa habrá hecho porque era una vergüenza. Me parece que saltó en calzoncillo el tipo, ¿verdad? Y por eso o algunos dicen que era desnudo luego. Hay que ser Pero nosotros, ¿qué pico va a servir si hace así 2 veces? ¿Verdad? Es un privilegio la oración y la alabanza. Y tenés que tener comunión. La comunión nos va a hacer crecer. Y lo cuarto es el evangelismo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Les prometo para la próxima la segunda parte de edificar la casa de Dios. Señor, te pedimos en este momento que tú estés obrando en este lugar.